El curso optativo de Formación General de Educación en Derechos Humanos y Convivencia Pacífica ha sido impartido desde el 2014 por el profesor y abogado experto en derechos humanos Sebastián Cox-Urrejola. A continuación, revisaremos el material realizado por las y los participantes del curso con el fin de reconocer los aprendizajes y cómo estos se materializan en un día tan especial como hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos. El propósito del curso se basa en comprender los derechos humanos desde su carácter histórico, universal, obligatorio y dinámico, así como su incidencia sobre la vida cotidiana en toda comunidad y la realidad de los derechos humanos en Chile desde su análisis histórico y proyecciones. Se busca protagonizar y profundizar procesos de educación, de revisión y adecuación de convicciones y actitudes individuales, grupales y sociales, en base a los principios y valores de los derechos humanos y la educación en derechos humanos. Para luego asumir la responsabilidad ciudadana de respetar, aplicar y promover los derechos humanos en los diferentes escenarios con las diversas comunidades que se desenvuelven. Veamos cómo lo hicimos. Estas son las fichas que las y los estudiantes debieron desarrollar. Dentro del curso levantamos un argumentario para ser contestado dentro de la comunidad del Alberto Hurtado, cuyo fin era conocer sus apreciaciones sobre derechos humanos y su aplicabilidad en la universidad. También contamos con invitados expertos para profundizar las distintas temáticas. Pero la gran prueba de un Estado democrático, un Estado evolucionado, una sociedad democrática que está amparando los derechos humanos es que va a reaccionar positivamente para amparar a las víctimas. Y eso parece que no pasa mucho algunas veces. Y eso más que centrarnos en el hecho mismo de la violación de derechos humanos, uno también tiene que centrarse en cuál es la reacción del Estado. Y algunas veces la reacción del Estado es mucho más grave que la violación de derechos humanos en sí misma. Hacer acciones que permitan que el enfoque de derechos humanos esté presente en las políticas públicas. Y cuando hablamos de la aplicación del enfoque de derechos humanos a las políticas públicas, nos estamos refiriendo específicamente a la aplicación y preferentemente de ciertos principios de derechos humanos y el ajuste a estándares de derechos humanos. Son dos cosas que no son exactamente lo mismo, pero que están íntimamente relacionadas. Cuando estamos hablando de la aplicación de principios de derechos humanos, nos estamos refiriendo a cómo aquellas acciones o ámbitos que no están normados o regulados se aplica un principio, como por ejemplo, vamos a colocar algunos ejemplos de estos principios: el principio de igualdad y no discriminación, o el principio de interés superior del niño, o el principio de igualdad de género. Son, por colocar algunos. Hablamos de urgencias humanitarias y hablamos de las obligaciones que tiene el Estado y toda su institucionalidad, ¿ya? Y nuestra propuesta pro derechos humanos, que incluye, digamos, las 4 obligaciones principales, ¿no es cierto?, de el respeto, de la promoción y la educación, de la protección y de la garantía de los derechos humanos. Pero nuestras acciones no han quedado ahí, pues hemos producido material para difusión. Esta revista fue publicada el año 2019, donde se recopilan diversas temáticas que rondan los derechos humanos. Entre ellas está este texto.
que materializaron lo que hoy llamamos el proyecto Apruebo Somos Mayoría, con el afán de expandir la educación en derechos humanos más allá del mundo académico. ¡Síganos! Los derechos son, en primer lugar, el conjunto de disposiciones y reglas que determinan y conducen las relaciones existentes a nivel de comunidades. La creación de esta efemérides no fue espontánea, pues surgió de uno de los principales levantamientos sociales, como lo fue la Revolución Francesa, con los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, que buscaba traer consigo una mejora en la convivencia social y la reafirmación de la dignidad de las personas. Chile, al ser parte de las Naciones Unidas, se adscribe a la aplicabilidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos. La justicia transicional, como su nombre lo dice, justicia en la transición a la democracia post-dictadura y que se mantiene vigente hasta el día de hoy, tiene como objetivo promover el acceso a la verdad, la investigación y sanción de todos los casos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos cometidos en dictadura, asegurar la reparación de todas las víctimas de estos crímenes y preservar la memoria histórica. Somos Mayoría es una comunidad de personas en pro de los derechos humanos y una de nuestras colaboradoras es Patricia Rivera, directora del Diplomado de Comunicación en Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado. En la medida que más conocemos de qué se tratan los derechos humanos, cuáles son las garantías, qué significa la dignidad de las personas, qué es el principio de igualdad y no discriminación, nos volvemos más conscientes y adquirimos una delicadeza para mejorar la convivencia en nuestra sociedad y cuidarnos entre todas, todos, todes. Yo creo que de todas maneras deberían estar en la malla, entender qué significan, sobre todo porque también somos una universidad que vive en el espacio público, que tiene mucha vinculación. Por eso me parece muy importante que se vayan integrando las mallas, se vayan integrando con los ramos. Nosotros en periodismo lo hacemos. Yo doy un OFG de medios, género y diversidad sexual, que tiene que ver con perspectiva de derechos humanos y medios de comunicación. Y me parece sumamente importante que nuestros y nuestras estudiantes estén sumamente conscientes y los conozcan claramente. Derechos humanos en la educación escolar, efectivamente, yo creo que tiene que estar integrada como la educación cívica, todos los conocimientos que implican cómo somos ciudadanas y ciudadanos, qué significan nuestras leyes, nuestra constitución, el nacimiento de la república, la división de poderes y efectivamente también los ordenamientos jurídicos internacionales y los tratados que Chile ha ratificado son importantes, pues son nuestro marco legislativo, los acuerdos civilizatorios a los cuales hemos llegado para poder convivir en paz y en armonía y respetarnos entre todas y todos. Yo dirijo la Universidad Alberto Hurtado, el diplomado en Comunicación y Derechos Humanos, y esto se trata son distintas estrategias especialmente dirigidas a personas que trabajan en comunicación para poder generar estrategias comunicacionales con perspectiva de derechos humanos, donde se consideren siempre los principios de igualdad, no discriminación y participación, en qué manera levantamos nuestras fuentes, cómo trabajamos y recogemos datos de campo, cómo defendemos a veces los derechos de otras personas. Todas esas cosas tienen que tener dentro de cómo estamos trabajando, de cómo estamos organizando nuestras metodologías comunicacionales, tienen que estar viviendo y habitando los principios de igualdad, no discriminación y participación, que son los que de frentón nos tocan y nos golpean la puerta cuando estamos hablando de el oficio de comunicadores y comunicadoras. Eduardo Carrasco ha sido uno de los mejores estudiantes de la generación 2021 del optativo de formación general de educación en derechos humanos. Escuchemos sus palabras. Somos una comunidad que se hace cada vez más compleja y donde la educación también juega un rol fundamental. Chile se encuentra en un momento crucial para hacerse cargo de las deudas históricas, como verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Es por eso que debemos instar a nuestros representantes en la Convención, en el nuevo Parlamento y futuro presidente para que velen por y desde las necesidades de su pueblo, para que finalmente la dignidad se haga costumbre, tal como se leía en las pancartas de quienes se manifestaron desde el 18 de octubre.